dificilísimo. Ahí viene la profe. Así es. Ay, disculpen, yo no sé, mira, mi señal está mejor que nunca y se cae, Dios mío. Yo no me explico qué está pasando en esta casa. Bueno, mi gente, yo les decía que el Evangelio de Tomás, que es uno de los más conocidos, Tranquila, a pesar de ello, definitivamente es herético, porque fíjense, en Juan el verbo se hace carne, pero para Tomás la carne es mala. Relativiza el Dios creador, la práctica de la caridad, critica a la iglesia oficial y en cierto modo fue bastante perseguido internamente. Entonces, es mencionado por Hipólito, por Orígenes, Eusebio, que definitivamente dicen que es herético, ¿no? Y presenta en forma muy extravagante al Jesús divino, hace del niño Jesús un prodigio intelectual, milagrero, dejando su humanidad en plena apariencia, ¿no? Entonces se acerca en cierta manera al docetismo, y hay mucho de fantástico y ofensivo incluso en la manera como describe las hazañas de Jesús. ¿Verdad? Son 114 dichos atribuidos a él, pero no necesariamente se trata de una obra original, no tiene un orden lógico, ¿no? Los 114 dichos, e incluso tiene un dicho que es el 114 precisamente, que dice que las mujeres no somos dignas de la vida, que para ser dignas de la gracia de Dios teníamos que ser hombres, pues de alguna manera ser como machos. qué bien. Entonces, también está el Evangelio de Felipe, ¿no? Que es un escrito esotérico, bastante cercano a la Gnosis, con 127 párrafos. De alguna manera, lo que podría ser interesante de este Evangelio es que menciona algunos de los sacramentos, habla del bautismo, de la unción, de la Eucaristía, de la redención, y el matrimonio, que lo menciona como, como cámara nupcial. Tenía un equipo de comida y tal, pero esta vez creo que ando bien enredada. Llevaré algo de picadera que tenga por aquí. Juan Salvador, creo que tienes el micrófono prendido. No. Sí, si alguno tenía el micrófono abierto. Entonces, es evidentemente de origen gnóstico, ¿verdad? Y hay otros tantos como los apócrifos de Juan y la sabiduría de Jesucristo, que supuestamente son diálogos entre Jesús y sus discípulos. Con esto estaríamos finalizando lo que son los evangelios apócrifos, pero también hay hechos apócrifos, ¿verdad? Y los primeros son los hechos de Pedro. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Año Domini, no sé si la han visto, que habla un poco, si se quiere, enmarcada en lo que podrían ser parte de los hechos de los apóstoles. Entonces, en este texto vemos cosas bien interesantes, ¿no? Se cree que se ha escrito del siglo II, del siglo III, pero al mismo tiempo habla de algo que vemos nosotros en las películas. Sé que Pedro se quiere ir de Roma porque está corriendo peligro allí, tiene como unas polémicas con un señor llamado Simón el Mago, y se va, decide irse de Roma. Pero que en el camino se encuentra Cristo resucitado, que le dice, Señor, ¿y a dónde vas tú? Y entonces él dice, bueno, voy a Roma para ser crucificado de nuevo, porque te mandé a ti, ¿y qué estás haciendo huyendo? Entonces, comprendiendo Pedro el significado, regresa a la ciudad, acepta con alegría el martirio, incluso dice la tradición que Pedro muere crucificado también, pero con la cabeza hacia abajo y justo en el lugar que nosotros conocemos como Vaticano. También están los hechos de Pablo, ¿no? Son del siglo II. Tienen el propósito casi exclusivo de ensalzar al apóstol Pablo. Habla de la muerte que él sufrió por haber intentado la conversión de muchas personas en la casa de Nerón. Es mencionado por Orígenes, por Eusebio. Recordemos que según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28 termina con la prisión de Pablo en Roma, pero no agrega cómo fue su muerte. Entonces, en este texto de los Hechos de Pablo se dice que Pablo muere
porque le cortan la cabeza, es decapitado y que es enterrado en Ostia. Se cree entonces que sin duda tanto los hechos de Pedro como los de Pablo provienen de una tradición genuina, por lo menos eso es lo que dicen la mayoría de los autores. También tenemos entonces los hechos de Pablo y de Tecla. Entonces es bien interesante porque en los canónicos no se menciona a esta mujer que al parecer en los hechos de Tecla y Pablo tuvo una importancia vital. Es una muchacha que se va a casar, ella es de Iconio, una muchacha virgen, pero entonces escucha el discurso de Pablo y decide que ella no se va a casar. Entonces tanto su madre como el prometido quisieron separarla de Pablo y incitaron a la muchedumbre para que fuera encarcelado. Pero ella se metió en la cárcel, tuvo toda la noche escuchando a Pablo y el día siguiente, entonces determinaron que ella iba a ser Pablo execrado y ella destinada a la hoguera. Entonces la desnudan, la ponen a una estaca también y milagrosamente las llamas no la tocaron. Fue sentenciada a que se la comieran una fiera salvaje y tampoco la fiera se la quisieron comer. Total que finalmente ella tiene una muerte plácida, pero fue, no diría que la mano derecha de Pablo porque no aparece en lo canónico, pero fue una mujer que trabajó activamente en la expansión del Evangelio. Los hechos de Tomás son del siglo III, también gnóstico. Se desconoce en gran parte su contenido, pero habla de que la evangelización de Tomás fue en la India y de alguna manera rebosa gnosticismo por encima de toda la obra. También están los hechos de Bernabé. Dice que es una obra en la que Juan Marcos, pariente de Bernabé, expone como una discusión habida entre y Pablo, y Bernabé se va a Chipre, donde los judíos lo ultrajan y lo queman vivo. Entonces Juan Marcos recoge la reliquia y huye a Egipto, donde se dedica a la evangelización. También hay hechos de Juan. Fíjense que lo interesante es que de la mayor parte de los textos canónicos sacan en su contraparte apócrifa, ¿no? Entonces, se cree que estos hechos de Juan fueron escritos por un tal Lucio. Nuevamente, el gnosticismo está en medio de la obra y dice que está de alguna manera una serie de doctrinas heterodoxas que en modo alguno pueden ser consideradas de alguna manera como respetuosas para nosotros católicos. Los hechos de Andrés, también del siglo V, dice que Andrés se dedicó a realizar una serie de milagros y exorcismos en nombre de Jesús. Destaca su veneración por la cruz y dice que de alguna manera es encarcelado porque le exigió a la mujer del procónsul Maximina que se convirtió la castidad total y eso le costó que fuera crucificado también. Además, vamos a encontrar hechos de Mateo, hechos de Bartolomé, que narran una serie de situaciones maravillosas protagonizadas por estos personajes. Además de eso, tenemos cartas. Ahora, cartas de los apóstoles. A todos los apóstoles los ubican con una determinada carta, aun cuando ellos no se presentan como escritores en los textos canónicos. Pero es bueno destacar unas supuestas cartas entre Pablo y Séneca, serían 14 cartas, 6 correspondientes a Pablo, 8 a Séneca, pero la mayor parte de los autores hoy día consideran que esas cartas son falsas, porque tanto Pablo como Séneca tenían una pluma muy fina y el contenido de esas cartas es un poco como vulgar, de alguna manera, que se consideran como indignos de los personajes a quienes representan. También se dice, ¿verdad? Que en el Colosenses 4:16 se menciona una posible carta que la hubiera redactado Pablo a los laodicenses. Esta carta, por supuesto, no se sabe si se escribió, no se sabe nada de esa carta, pero posteriormente salió
un texto apócrifo dedicado a las cartas de la Odicense, presuntamente escritos por Pablo, y no se sabe realmente. El Concilio Segundo de Nicea la reprobó completamente y la consideró apócrifa. Y se piensa también, por el contenido de la carta a los Corintios, que Pablo había hablado de una tercera carta a la que escribiría a la comunidad. Tampoco hay mención de que esta carta hubiera sido escrita, pero en este apócrifo se expresa lo que es el reinado universal de Dios, la encarnación de Cristo, la creación, la resurrección de la carne. Entonces, y vamos también a encontrar Apocalipsis de Santiago, donde supuestamente a Santiago se le dan como una serie de contraseñas para entrar al cielo después de morir sin que tenga ningún tipo de obstáculo. Esto suena como un poquito como cómico, ¿no? Igual el texto de Juan, gnóstico 100%, describe una aparición de Jesús al apóstol después de su ascensión. También está el Apocalipsis de Esteban. Entonces, es un texto que describe el conflicto en los comienzos del cristianismo, sobre todo cuando se discutía la naturaleza de Jesús. Entonces, él relata como una verdad literal y evidentemente la multitud lo considera blasfemia, ¿no? Caifás lo arresta, lo golpea y luego se presenta ante Pilato para que Pilato reconozca a Jesús. El caso es que él es sacrificado y martirizado hasta por el propio Pablo, que tiene un papel protagónico en ello. El Sanedrín decide apedrearlo, a pesar de las protestas de Gamaliel y de Nicodemo, y luego de 10 horas muere y Pilatos lo entierra en un ataúd de plata en contra de los deseos de Esteban. Entonces un ángel traslada su cuerpo donde Esteban quería ser enterrado. Para sorpresa de Pilatos, recibe una visión de él y, según este texto, Pilatos se convierte al cristianismo. Y no tenemos datos históricos de que esto haya ocurrido en realidad. También hay un Apocalipsis de Pedro, habla de una visión de que Jesús, en diálogo con sus discípulos, está en una montaña, exhibiendo la gloria de dos hermanos que van al cielo, y de alguna manera se les muestra la visión de lo que es el infierno. Eso destaca pues como una primera referencia el más allá en la literatura cristiana, y describe los detalles de los tormentos de los condenados en el infierno y el éxtasis de los bienaventurados en el paraíso. También tenemos un Apocalipsis de Pablo, ¿no? Que describe en cierto modo la visión de Pablo que tienen en la segunda de Corintios en el capítulo 12, ¿no? Un ángel lo guía tanto al paraíso como al infierno, donde los condenados son castigados con tormentos que tienen relación con los vicios que los hicieron culpables. Algo así como un infierno con pisos, ¿no? Entonces, ¿dónde recuerdan ustedes que vemos algo parecido? Si algunos de ustedes han leído la Divina Comedia de Dante, que habla de esto, podríamos decir que Dante se inspiró en estos hechos apocalípticos de Pablo, porque Dante habla de 9 pisos en el infierno, donde cada piso va a corresponder a un determinado pecado. Esto lo expresa el Apocalipsis de Pablo también. Pero además hay un supuesto Apocalipsis de María, de la Virgen María, siglo IV, V, donde un ángel supuestamente anuncia a María que ella iría al cielo 3 días después de su muerte. Juan, que cuidó de María, fue transportado a su lado desde Éfeso a Jerusalén, y lo mismo con los otros apóstoles que ya habían muerto, incluyendo a Pablo. El mismo Jesús acude con ellos para estar junto a su madre, que fallece dulcemente. Jesús da orden de que la sepulten y ella entrega su alma al ángel Gabriel, donde empiezan a darse una serie de prodigios y conversiones, donde Cristo se aparece y le piden que resucite a María. Entonces, ella sale de la tumba y asciende al cielo completamente en una nube. Ahora, también hay apócrifos de María como tal. Y esto es interesante porque hay por lo menos
15 apócrifos que se dedican a hablar de Nuestra Señora. Por lo menos detalles que han sido guardados en la memoria popular, la palma y el velo, las ropas que ella confeccionó para usar el día de su muerte, su asunción al cielo, la consagración, los nombres de sus padres, la visita de los magos, el parto en el pesebre. Lo curioso es que la devoción a María es más apócrifa que canónica, porque tienen un contenido mariológico en el que respetan enormemente el dogma de la virginidad de María antes, en y después del parto, el mismo misterio de la encarnación, su vida hasta la Pascua y la ascensión junto con Jesús. María emerge en los apócrifos como portadora del misterio de la salvación y sujeto de evangelización. Y todos los apócrifos de contenido mariológico, aparte de, por supuesto, algunas exclusiones que no son doctrinales, son una literatura con fondo cristiano. Fíjense que la mayor parte de las letanías del rosario están tomadas precisamente de los apócrifos. Y esto es bastante curioso porque, imagínense, el rosario por excelencia es la oda a Nuestra Señora. Entonces, lo cierto es que ella ejerce un importante papel de liderazgo en la evangelización entre los apóstoles en los primeros tiempos. Y generalmente los canónicos la presentan más como madre que como discípula, ¿no? Entonces, en detrimento de su apostolado, que no es malo, porque digamos que su papel primordial, el más grande por el que dijo que sí, fue precisamente el hecho de ser madre de nuestro Señor. Pero ella también fue una gran discípula y un gran ejemplo para esa comunidad de la que se hizo madre cuando ya su hijo no estaba entre nosotros. Con esto terminamos los evangelios apócrifos. La semana que viene estaríamos viendo los evangelios de la infancia, que también con ellos hay que detenernos un poco. Les cedo la palabra como siempre para que ustedes comenten, asuman, pregunten. Adelante. Los evangelios de la infancia no son apócrifos. Los evangelios no. Recuerden que cuando estamos hablando de los evangelios de la infancia, estamos hablando de lo que nos regalan Mateo y Lucas. ¿Ok? Ok. O sea, los evangelios canónicos, la parte de exacto, los evangelios de la infancia. Exactamente. Ok. Sí. Ok, perfecto. Okay. Sí, yo quería, habían dos cosas que me llamaron la atención. Esto que mencionan los apócrifos de María, de verdad que es interesante, porque en realidad parece o es bien bonito que el respeto o el amor a María haya tenido fuera tan centrado en estos documentos, ¿no? Y no sé si a lo mejor habría mucho, o sea, fueron más fidedignos de lo que fueron sobre todo los apócrifos de la infancia de Jesús, que entonces Jesús mataba un pajarito, lo resucitaba, todas esas cosas, ¿no? Que pareciera que raya más en la fantasía o en el ideal fantástico del escritor que en estos que a lo mejor sí hay una devoción, ¿no? Entonces ese sería un punto que me llama la atención y que sería bueno, o sea, decirlo, porque me gusta bastante esto, ¿no? Sí, tienes razón. Es verdad, tiene un lugar privilegiado María en los apócrifos. Profe, por cierto, profe, tú tienes el Evangelio apócrifo de Magdalena en físico. Sí, y el de Pedro también. Ok, eso después nos ponemos de acuerdo, que yo ya lo leí, pero quiero volver a leer. Y tengo los evangelios. Eso te iba a decir yo, bueno, eso es una maravilla. Claro, sí. yo quiero leerlo. Yo lo leí. Profesora. Sí, no, y tengo una edición de la VAC, con todos los evangelios apócrifos. Ah, mira, sí, yo sabía que la VAC había sacado una versión, pero no la había encontrado. Sí. Profe, una cosa que me parece muy interesante de esto es, hay un comentario que hace Ratzinger sobre los evangelios apócrifos
así como diciendo que hay algunos rasgos, algunas cosas que sin duda ayudan a la hermenéutica de la fe, es decir, ayudan como, como a poder vivir la Complemento, fe, como exacto, complemento. como complemento, exacto. Eso me gustó mucho de Racing, pero lo otro que dijo, digamos, a razón de los apócrifos es que no podemos, es decir, no se puede quitar la procedencia de Jesús. Bueno, la frase que él usa es la normalidad de Jesús. Es decir, que Jesús fue un hombre de su tiempo, además era judío de su Exacto, tiempo. Era, recuerdo digamos, decía, digamos, me acuerdo también eso de quitar la normalidad de Jesús es ser muy arrogante como cristianos. Entonces, y me pareció como interesante eso de que, bueno, que Jesús, o sea, todo aquello que saque a Jesús de la normalidad de su época, la normalidad de lo humano, bueno, es como de un obrero provinciano, eso hay que como tomarlo con pinzas, ¿no? Y eso me gusta claro. mucho. De esa postura. Bueno, nada, es que me hiciste acordar cuando lo dijiste y de verdad que gracias porque me pareció tan completa tu exposición. Gracias, No, profe. no, y sabes ahí donde vamos a decir, gana, es el criterio de discernimiento de nosotros como cristianos maduros, vamos a decir así, ¿no? Porque, o sea, ni execrar a los apócrifos, ni bendecirlos, sino tomar de ellos lo que pues, sea para nosotros como crecimiento de nuestra fe, que complemente lo que creemos, porque de nada nos hace daño saber los nombres de los magos, si es que en verdad se llamaron así, pues, aunque la Biblia no lo presente. O sea, no todo lo que esté fuera de la Biblia necesariamente es malo, ¿verdad? Claro, como dice bien Dubén, cuando ponen a ese Dios, a ese Jesús tan milagrero, tan alejado del humano, evidentemente es un texto que tenemos que dejar de lado. Pero hay muchos elementos de las películas que son tomados de aquí. Por eso yo no quise dejar de tocar este tema, porque Claro. nosotros como cristianos formados que de alguna manera también estamos incursionando en los textos canónicos, también tenemos que tener ese criterio de discernimiento ante los evangelios apócrifos. De hecho, fíjense que yo lo que les pongo como parte del foro de esta semana es si los apócrifos en realidad han dado un aporte a la piedad cristiana o no. ¿En qué Sí, sentido ha sido, vamos a decir, o positivo o negativo? Yo estoy muy seguro que es positivo, profesora, totalmente. Más bien, son los cuentos, son historias, son como historias necesarias para lo que decía ahora Dubén, para comprender un poquito más, darle un poquito más de historia. Sí, Pero yo le pregunto a la Sí, profesora, yo sí, coincido con Juan. Coincido con Juan en que si están ahí es por algo, tienen su función específica, complementaria, de un estilo muy particular, pero definitivamente tienen un aporte. Pero bueno, no nos vamos a adelantar al foro, vamos a plasmar nuestra y respuesta en el foro, también, y pero sí, también para mí sí son importantes y nutritivos. ¿qué podríamos decir de la diferencia de los apócrifos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? No se basa más a la historia de Cristo que a la historia completa del Antiguo Testamento. Es como más... Eso mismo que estás diciendo, porque recuerden que la base de los apócrifos es la misma que los canónicos. Que desviaron su contenido, que de alguna manera desfiguraron algunos lo que fue la persona de Jesús y por eso fueron dejados de lado. Miren, recuerden que el determinar qué libros eran canónicos, cuáles podían ser considerados como inspirados por Dios y cuáles no, también obedeció un proceso de discernimiento que no fue corto en el tiempo, sino que por el contrario fue fruto de muchas reflexiones en las que parte de estos textos también fueron considerados, serán inspirados por Dios, no lo fueron, porque todos tienen la misma base, que es la historia de Jesús de Nazaret. Y evidentemente nutrieron un poco las expectativas de esa comunidad cristiana que se iba gestando después de la resurrección de Jesús.
Entonces, por ello, es importante conocer su contenido, independientemente de que muchos de ellos para nosotros no sean objeto de fe. Profesora, Adelante. Sí, una pregunta sobre todo con la parte de estos evangelios, de los evangelios apócrifos. ¿Tienen muchos lo que sería esa buena nueva? Porque si son evangelios también no solamente es para hablar de Jesús, sino que también deben tener parte de las enseñanzas. ¿Hay hay eso o tienen poca enseñanza o mensaje de Jesús? Pues creo que eso los canónicos creo que en eso están clarísimos, ¿no? Creo que tienen mucho de esa parte. Tienen, ciertamente. Por eso es que yo lo decía al comienzo, que hay unos que se consideran aberrantes o que falsean completamente la descripción de los hechos de la vida de Jesús, ¿verdad? Otros son complementarios. Podríamos decir que ahí están los que mencionan los nombres de los padres de María, o lo de los Reyes Magos, y como alternativo, yo les puse el ejemplo de María Magdalena, porque es bastante novedoso. No dice nada en contra de lo que es la persona de Jesús, pero sí se perciben en él luchas de liderazgo en la primitiva iglesia con Pedro. Y eso tiene bastante lógica histórica, aun cuando no podemos afirmar más nada. Gracias. A la orden. Disculpe, otra pequeña preguntita. No, adelante, para eso estamos. Sí. Y así para que compartamos todos tu visión también. Claro. Sí. Hay unos libros que hace muchos años los compré, empecé a leerlos, no los entendí y los dejé por ahí, que era de Agustín Agustinovich, Ajá. que hablaba sobre dos temas. Uno decía los evangelios intrigantes, si mal no recuerdo, sí. Y el otro decía como lo que no dijeron los evangelios. Un poco de esto. No sé si era un análisis que él hizo de los evangelios o que empezó a publicar. Yo lo cierto es que Ese mismo hace años me enredé, pero no los toqué más porque dije, escuche, me voy a enredar más. Así pero tienes, ahí, el texto, tienes el texto todavía, porque yo lo tengo. Y ver qué tanto tocaba de estos evangelios o era apreciaciones de él. Exacto, bueno, si quieres retomarlo, yo lo tengo, ¿ok? Los evangelios intrigantes. En físico, sí, en físico. Yo lo tengo que leerlo, volver a leerlo, pero sería interesantísimo. Incluso Agustinovich también sacó un diccionario de evangelios, un diccionario de hechos, un diccionario de apocalipsis. Él tuvo una pluma bastante profusa, pues, porque escribió unos cuantos textos. Sí. Sí, de repente es que recuerden que hay momentos en la vida de uno que cierta literatura no es que esté vedada, sino que no te dice a ti nada, pero hay otros momentos en que uno retoma. Sí, ciertamente. Eso es tal cual me sucedió eso. Hubo un momento donde yo dije, prefiero centrarme en lo que realmente me ayuda ahora y no inventar mucho. Pero ahorita creo que es el momento de retomarlo, ¿no? Sí, de repente ahora en las vacaciones de diciembre tienen algún tiempito para profundizar en todos aquellos textos que según mismo usted dice que no les alcanza el tiempo para leerlos todos. Sí, gracias. Bueno, mientras se animan otros, esta clase me encantó, profesora. Qué chévere, ¿verdad? Con lo diferente, ¿verdad? Sí, es como le da un poquito de edición a las películas que vemos. Sí, tal cual. Año Domini, si la ven por ahí en Netflix, veanla. Habla de todo esto. Prácticamente los hechos de Pedro y Pablo están allí. Qué bueno. Vamos a buscarla. Una última consideración, profesor, a ver si usted... Adelante, por favor. Existe siempre, a ver,
la sospecha, por lo menos en mí, de que, a ver, Nat Geo, National Geographic, etcétera, terminan siendo una suerte como de campaña. Se acerca Semana Santa o se acerca Navidad y empiezan todos los programas, ¿no? Que si el Evangelio secreto de Tomás, el fulano, empieza con todo el bombardeo. ¿Por qué es algo tan mediático este tema? O sea, ¿por qué termina siendo algo tan mediático? O sea, mi principal sospecha con los apócrifos es que termina siendo algo tan mediático. O sea, ¿qué es lo atractivo de unos evangelios? Bueno, Que la gente sabe más de esto que los evangelios canónicos. Ajá, pasa lo mismo que con el Código Da Vinci y la película, ¿no? Ah, El libro. exacto. Ajá, que pareciera que la gente quiere buscar una justificación para no creer, pareciera. Una persona en una entrevista que le hicieron precisamente al autor del Código Da Vinci, le decían, pero ¿de dónde sacó usted estos datos históricos? Y entonces le dicen, no, acuérdese que yo soy un novelista. Y si bien aporto algunos datos históricos, la mayor parte de las cosas son fruto de mi invención, de mi característica como escritor, que quiero darle como un sustento pues, a lo histórico. Porque uno ve detalles de la historia de la iglesia que afirma el Código Da Vinci que son completamente falsos. Falso, es que toda falsedad. Exactamente, sobre todo cuando hablan de lo que fue la conversión con Constantino, los hechos que ocurrieron en ese momento, completamente falso. Y sin embargo, quien ve esa película dice que eso fue así, que Jesús tuvo como mujer a María Magdalena, que la Iglesia Católica, el Vaticano han ocultado bueno, pues, lo inocultable porque ya salió a la luz. Entonces, yo siempre he estado convencida de que todos los seres humanos somos eróticos por naturaleza, porque eso forma parte precisamente de lo humano, pero no necesariamente lo erótico está vinculado a la genitalidad. Y es que yo tengo la convicción de que María Magdalena fue tocada de tal forma por Jesús que su vida la transformó de tal forma que ella hizo propio el camino de Jesús. Por eso siempre estuvo a su lado y hasta el final estuvo con él. Entonces, no necesariamente eso lleva a una connotación de tipo romántico. Y es lo que la gente no termina de admitir o la gente rechaza la idea de que Jesús, siendo hombre, él pudiera no haber tenido una mujer a su lado desde el punto de vista hombre-mujer. Pues. Sí. A mí me parece fácil de entender, pero a otras personas no. Sí. Ok. Bueno, si no tienen otro comentario. Adelante. Ajá, esa película que usted está recomendando es que estoy buscando aquí. Año Domini. Sí, pero búscala en latín con la doble N. Anno Domini. Ajá. Clásico. Es un clásico, exactamente. Parte de su contenido son los hechos de Lucas, pero también vamos a encontrar ahí hechos de Pedro y Pablo. Parte de este contenido está allí. Eso de que Pedro se va, de que Jesús entonces le dice, si tú no te vas a dejar crucificar, yo me regreso, que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, que a Pablo le quitaron la cabeza, todo eso está en esos textos. Eso, me parece que son complementarios, que en modo alguno explican para nosotros, digamos, el final humano de las dos cabezas grandes de la iglesia, y no hace daño creer. Otras cosas verdaderamente son difíciles de aceptar. Por eso es criterio de discernimiento para los apócrifos. Pero fíjense, yo tengo recuerdo cuando yo era jovencita que mi mamá decía por lo menos, mija, mejor es que no leas la Biblia, porque la gente cuando lee la Biblia se vuelve loca. Eso tiene que ser siempre con la mediación de un sacerdote, de alguien que te explique, porque uno no sabe.
Entonces, imagínense, si se pensaba eso de la Biblia, ¿qué diremos de los apócrifos? Prácticamente tomar los apócrifos en las manos era casi que te comulgaran porque estabas ante algo que era completamente falso, aberrante, mentiroso. Peligroso. Peligroso, exactamente. Profe, pero usted no hizo mucho caso a esa advertencia. A usted le gusta el reto, porque usted, si alguien se sabe esa Biblia para arriba y para abajo, usted, profesora. Bueno, pero eso es repetición, mi niña. Leer una vez cosa y otra y volver a leer, entonces uno se le va pegando. Pero Claro, es que, como dicen por ahí, lo que se resiste persiste, ¿verdad, profe? Exactamente, así es. Así es, así que bueno, ánimo, y bueno, una pequeña acotación acerca de estos textos apócrifos. Gracias, profe, excelente como siempre. Saludos. Bueno, les pido disculpas nuevamente por las interrupciones. Profe, no se preocupe, si estamos todos. Para nada, profe. Muchas gracias. Entonces, Profesora, armamos un foro, cada vez que se le va la señal, un foro total. Un foro, está bien. Habla Janet, habla todo. Me parece excelente. Ojalá que eso... Aprovechamos el receso para conversar, profe. Magnífico, entonces. Ojalá que eso también se grabara. Bueno, Dios me los bendiga. Que tengan una semana agradable. Gracias. Amén. Amén. Hasta luego, profe. Por cierto, todo. Que saquen 20, que logren, que el Espíritu Santo los ilumine con su trabajo de misterios de Dios, que los ilumine con buen discernimiento. Sí. Y me avisan la clase de eclesiología ya está montada.